Comenzar, quiero orar para que el Señor nos dirija, nos guíe y nos dé de su bendición. Padre, te pido que nos hables por tu palabra, que tú nos exhortes, nos animes, nos enseñes, Señor, lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer de acuerdo a tu palabra. Danos, Señor, de tu bendición, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a confiar cada día en ti. Colocamos este tiempo en tus manos y rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un día, una señora comentó esta anécdota que siempre que la comparto es cuando voy a entrar en los asuntos de un día en el ojo del huracán. Y es una tremenda historia sobre un gorrioncito cantador, un canario cantor. Y su dueña lo mantenía en su jaulita. Todos los días le hacía aseíto, el canario cantaba en una forma espectacular, alegraba el día, la mañana, y era algo sensacional ver. Un día, su dueña quiso intentar limpiar la jaula con su nueva aspiradora P3000 y puso el orificio de la aspiradora frente al canario y sonó el celular. Cuando a una mujer le suena el celular, lo que acerca primeramente es una silla porque eso va para largo. Y empezó a hablar con su amiga y hable. Con el tiempo se dio cuenta que había dejado la aspiradora en la jaula del canario cantor y corrió rápido donde estaba el precioso animalito y ya no estaba ahí, solamente una plumita amarilla iba cayendo y fue absorbida por la aspiradora. Abrió la aspiradora, lleno de polvo, lleno de cosas así, por encima estaba el canario allá. Lo sacó rápidamente, lo sacudió, lo puso debajo del chorro del agua, abrió el agua fría, lo enjuagó, lo limpió, lo tomó, el canario ya estaba temblando, lo puso en una toallita, lo limpiaba por todo lado y cogió el secador de cabello y lo puso en hot y lo secó, casi lo rostiza, pero lo secó y lo puso en la jaulita nuevamente y le dijo: canta, pajarito, canta. Esa ave no volvió a cantar. Hay momentos en la vida que nos suelen pasar situaciones adversas y a veces no estamos listos. Una traición, una prueba, una cuarentena con alargue, son cosas que no estamos listos para enfrentarlas, pero nos toca enfrentarlas de la mejor manera. Señor Jesucristo nos da ejemplo en los capítulos del Evangelio según San Juan, capítulos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. No que vamos a estudiar todos esos capítulos, pero vamos a ver qué ejemplo el Señor nos da en el día del ojo del huracán, en el día de la tormenta, en el día que estás, que no sabe para dónde agarrar. Levanta tus ojos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y levántate en victoria, porque el Señor nos ha dado el conocimiento, la ciencia, el entendimiento para hacer las cosas en una manera espectacular, guiados por Dios a través de su Santo Espíritu. Un día el Señor quería entregarle la mejor forma de enseñanza a sus discípulos y ellos estaban preparando la cena en la casa donde el Señor les había dicho, y estaba todo listo, todo estaba preparado, pero antes de comenzar la cena, el Señor hace algo extraordinario. Y en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, nos habla aquí de Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Veamos lo que dice la Escritura. Versículo 1 del capítulo 13 del Evangelio según San Juan. El día preciso antes de entrar en todo ese proceso,
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre. Y me llama la atención algo, que Él sabía cuándo era su hora. Nosotros no sabemos cuándo es nuestra hora. A nosotros siempre nos toman por sorpresa. Aún con eso el Señor nos dijo, para que no caigáis en tentación, velad siempre y estad en oración. Porque la carne es débil. El Espíritu nos invita a estar bien en comunión con el Señor, pero la carne es débil. El Espíritu está dispuesto, pero la carne siempre nos baja el ánimo y nos dice no. El Espíritu nos pone en proyección de visión espiritual hacia Dios, pero la carne te dice, te vas a morir y te va a dar coronavirus y te vas a desesperar y no vas a tener confianza y vas a perder todo. El Señor en el capítulo anterior les había dado una serie de tips espirituales para que los discípulos no cayeran en esa desesperación. Mira, el versículo 24 del capítulo 12 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es un tip impresionante. ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Impactar a muchos o impactarte tú mismo y llenarte de terror y de miedo y temer por tu vida? No tengas temor por tu vida, no tengas temor por la muerte. Ten temor de Dios en tu corazón y haz lo que Dios te pide que hagas en la forma como Él te dice que lo hagas. ¿No ves que esa es una de las cosas espectaculares que nos dice aquí? El mismo versículo, mismo capítulo, el versículo 25 dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Son principios. Y los estaban lanzando así y Él sabía que su hora había llegado. ¿Cómo sabía Jesús que su hora había llegado? Quizás el Padre le había dicho, cuando los griegos vengan a preguntar por ti, es que ya es el tiempo. Hay momentos en que el Señor nos muestra específicamente qué es lo que va a pasar para que tú conozcas cuál es el plan de Dios. Y el último tipcito que encuentro aquí en el capítulo 12 dice, si alguno me sirve, y esto nos incumbe a todos nosotros, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí está también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ay, pero eso no es nada. Perdón, eso es mucho, eso es todo. Que el Padre Celestial te dé honor y gloria a ti por algo que tú hiciste en cuanto a la vida. Eso es algo espectacular. En eso me gozo yo y me regocijo. Que un día el Señor me diga, bien buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. El Señor Jesucristo siempre andaba buscando traer paz, la paz de Dios en el corazón de la gente. La gente siempre se llenaba de temores y de miedos y el Señor se le pasa a vosotros. Tranquilos, soy yo, no temáis. Están temerosos por el viento y el mar. Viento, cesa, el mar deja su bravura, ya para la tormenta. Y entraba en una sección de reposo. Y cuando uno conoce quién es Dios, ese amor de Dios nos quita todo temor. Donde viene una transformación, en Dios confío. Y si estoy confiando en Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, de acuerdo a su voluntad, lo acepto porque acepto su soberanía. En mejores brazos no podemos estar. Por eso el Señor sabía su hora, sabía su tiempo, y cuando Él se dirigió a Jerusalén, puso su rostro como de pedernal. Él dijo, voy a cumplir lo que Dios ha dicho de mí, para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, como dice aquí, como había amado a los suyos, versículo 13, capítulo 13, versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo, un platón, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla,
con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues estáis todos limpios, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. El Señor todo lo sabe. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto nuevamente, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Esto se llama pedagogía. Esto se llama dejar de lado la autoridad que Dios le había entregado a Jesús y la dejó a un lado porque se quitó su manto, se despojó a sí mismo y enseñó a los discípulos lo que era el servicio y el amor los unos para con los otros. Cuando se habla de despojo, tenemos que referenciar la kenosis de Cristo en el capítulo 2 de Filipenses, de los versículos 5 en adelante, donde nos habla de que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Eso era lo que el Señor quería enseñarle a sus discípulos, porque Él reconocía que cada uno busca lo suyo propio, que cada uno quiere estar mejor, que cada uno quiere ser más cercano a la persona importante, que cada uno quiere que lo tengan en cuenta y que uno vaya subiendo y escalando posicionamiento. ¿Por qué? Versículo 43 del capítulo 12. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto nos sucede a todos, porque engañoso es el corazón y perverso. Por eso Jesús se quita el manto y toma la estructura de no de un diáconos, de un servidor a la mesa, sino de un doulos, de el esclavo del diáconos, y se pone en la posición más baja y empieza a lavar los pies a sus discípulos en cuanto al conocimiento del servicio los unos con los otros. Y luego que termina de hacer la obra toda y dice: todos están limpios menos uno, pero no lo dijo abiertamente, pero ya sabía quién estaba ahí. Y también conocía el corazón de Pedro, que lo iba a negar. Por eso tiene esta comunicación con Pedro y le dice: lo que yo hago ahora contigo tú no lo entenderás ahorita, pero después llorarás amargamente y lo entenderás después, porque él tenía que pasar por otro proceso luego para ser usado como el Señor lo utilizó. La vida es una vida de procesos. La vida nos enseña muchas cosas. He visto reyes reinar y luego estar por debajo de ser vasallos o de ser personas aún por debajo de la misma pobreza estar allá. He visto personas que están en la pobreza más tremenda y salir a reinar. He visto siervos servir y reinar y gobernar. Y también he visto reyes servir y mantenerse como siervos. Esto nos lo enseña la vida, porque así como el Señor nos dice por medio de su palabra: ¿sabéis lo que les he hecho? Podríamos decir: bueno, lavo los pies. Qué gratificante, qué cosa de alto rango puede ser lavar los pies. Pero el Señor estaba guardando una enseñanza plena para el corazón de sus discípulos. Y les dice: vosotros me llamáis maestro. Ustedes me tienen en alta estima. Y no solamente me llaman maestro, sino también me llaman curios, me llaman rabí, y me dicen curios. Y lo decís bien porque lo soy. Pues si yo, porque habla del posicionamiento, y si yo, el Señor y el Maestro,
y lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Así que les enseña un principio de deber. Y este es un deber propio de cada uno en particular como creyentes. Servirnos los unos a los otros. ¿Cómo? De esta manera. Uy, pero eso no implica un buen posicionamiento, eso significa que nos vamos a rebajar. Es que en el reino de los cielos, el más grande tiene que ser siervo de todos. Y el que sirve, ese sí es realmente el mayor de todos, porque el reino de los cielos es diferente al reino que nosotros estamos acostumbrados a vivir aquí. Ahora viene la pregunta completa. ¿Qué amas más? ¿La gloria de los hombres o la gloria de Dios? Porque Dios te ve y Él sabe lo que está haciendo tu mano derecha. Y te dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y ora en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en lo público. Cuando tú des limosna, no hagas tocar trompeta delante de la gente, que tu ofrenda sea en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Qué deseamos nosotros más? ¿La gloria de los hombres o la gloria de Dios? Y viene el posicionamiento en nuestro corazón. Somos servidores de Dios para la alabanza de la gloria de su gracia. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que viene el principio, este deber, esta cuestión de servirnos los unos a los otros, que es la primera temática, porque si no alcanzas a servir a los demás, entonces no eres siervo de Jesucristo. Y el Señor da esta premisa en el tiempo, en el preámbulo de todo su sufrimiento, y quería que esto quedara en el corazón de sus discípulos. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y esta es la bendición de la comunión. Entonces luego se centran en la parte del partimiento del pan, de la copa, pero viene un tema en medio de ese tema de la comunión, como lo es la traición. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, ¿sé qué? Se conmovió en espíritu. Me fascina cuando aparece esta parte de las Escrituras, que Jesús se conmueve en espíritu. Otro de los lugares donde se conmovió en espíritu es cuando vio a Marta y a María llorar frente a la tumba de Lázaro, y nos dice que es como esa preparación para algo espectacular que el Señor va a hacer. Así que aquí se conmueve en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. El asunto no era que el Señor quería saber quién lo iba a entregar, Él ya sabía. Pero el asunto era que venía la segunda enseñanza para los discípulos que tenían que interiorizar. Era el aspecto que todos estaban listos a salir corriendo. Él sabía que había una escritura que estaba profetizada, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Él no quería que sus discípulos se dispersaran, pero conociendo la historia de la iglesia, vemos que sus discípulos en primera instancia se dispersaron. Pero aquí el Señor está hablándoles al corazón de los discípulos, diciéndole, tengan en cuenta que ustedes me han conocido, han tenido una labor ministerial conmigo durante cerca de 3 años, ahora voy a ser entregado, ustedes se van a escandalizar de mí, pero hay uno de ustedes que me va a entregar. Yo creo que Judas se quedó mirando hacia un lado, no quería verle la cara al Señor, porque él sabía que era lo que había ya en su corazón. Y Satanás ya había entrado en el corazón de Judas
pero estaba listo a hacer su obra en el momento justo. Pero note lo que dice la Escritura. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, hablando del discípulo amado, estaba recostado al lado de Jesús, al lado de Jesús. A este pues hizo señales Simón Pedro para que le preguntase quién era el que le había, de quién hablaba, quién le iba a entregar. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, no estaba en el pecho, lo que pasa es que la situación que se generaba en ese tiempo en la parte de la comunión, la cena, era que se recostaban sobre unas almohadas o cojines cerca del otro y quedaban en esa disposición de estar cerca a su vecino, porque no había sillas y las mesas eran bajas. A este le hizo señales Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel del que hablaba. Entonces, el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús, dijo: Señor, ¿quién es? Y respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Hay cosas que ocurren delante de nuestros ojos que nosotros no entendemos, simplemente porque nuestra mente y nuestro corazón no están listas para recibirlas. En este momento el Señor Jesús le dice: el que yo le diere el pan mojado, ese es el que me va a entregar. Y mojando el pan se lo pasó a Judas, pero nadie se dio cuenta. Ninguno en ese momento se enteró ni dijo: ¡ay, ese es bendito Judas! No, nadie. Todo pasó desapercibido, pero el Señor sí les dio sus señales, como nos da señales de los eventos finales, de las cosas que están pasando y que a veces la gente entra en pánico porque unen una cosa con otra y luego no saben qué hacer. Pero aquí el Señor está dando iluminación, revelación. ¿Quién lo iba a entregar? El que le dé el pan mojado. Toma, Judas, ahí está tu pan mojado. Lo único que dijo: mira, les estoy entregando el pan mojado a Judas. No les dijo abiertamente así, pero apenas le entregó el pan a Judas, que estaba en una silla, en un posicionamiento especial. El invitado especial estaba sentado junto a Jesús y Jesús parte el pan y le entrega a Judas. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Vemos aquí a Jesús dándonos una enseñanza de qué hacer en el momento en que yo soy traicionado. ¿Ustedes se imaginan a Jesús siendo traicionado y que quizás el dolor más tremendo que le vino a su corazón no era el de las espinas, no era el de los látigos, no era la cruz, sino era el sentirse rechazado, el sentirse traicionado? Porque a uno nunca lo preparan para recibir una traición. A uno nunca le dicen: sensacional curso para enfrentar una traición, ya sea emocional, ya sea física, ya sea marital. A uno no lo preparan nunca para hacer frente a una situación de estas, de traición ni de rechazo. Pero la Escritura nos habla sobre cosas que nosotros podemos hacer cuando viene una traición. Dijo un autor por ahí, consumado de música de despecho: el dolor más intenso del alma lo dan las traiciones. Y tiene toda la razón, porque nosotros que hemos sufrido algún tiempo de traición, que alguien nos ha traicionado en este momento, en este caso cuando Jesús le dice a Judas, era el que comía con él en su plato y el que estaba listo para estar recibiendo órdenes de qué hacer con el dinero que tenían en la colecta. Ese fue el que le traicionó. Y la mayoría de los aspectos en que más nos duele la traición es cuando son de las personas más cercanas a nosotros. No siempre tiene que ser traición en cuanto a la pareja,
pero hay situaciones de ministerio donde el más cercano es el que a veces le entierra el puñal a la otra persona y es de los que nosotros más confiamos. Yo tengo muchas cosas de hablar de este tema, pero no voy a ser sino objetivo en lo que el Señor nos muestra, cómo superar una traición. ¿Se acuerdan una de las palabras que vamos a estar estudiando el día de mañana? Una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo al morir, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que la primera parte que tú debes tener en cuenta cuando te llegue una traición no es abrazarla, no es echársela encima y decir ya no hay salida. Mira alrededor, mira al frente. Si te traicionaron, si te hicieron alguna infamia, no te revuelques en esa infamia toda la vida. A mí me costó mucho tiempo para salir, pero pude salir cuando vi a Jesús, el autor y consumador de la fe, y me empecé a despojar de cosas que para mí no eran edificantes y empecé a decirle: Señor, en el nombre del Señor los perdono. Porque cuando tú perdonas al ofensor, al que te hizo alguna ofensa, el que siente la libertad eres tú, y esta es una libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que el Señor Jesucristo vio que las personas que Él sanó, que Él liberó, que Él les enseñó, fueron las mismas personas que en el día del tribunal de muerte le gritaban: crucifícale, crucifícale, no queremos nada con Él, crucifícalo, crucifícalo. Y eso a Jesús no le dolió tanto emocionalmente, aunque sí le provocó su dolor, porque Él sabía que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Todos nosotros somos engañosos y perversos. El corazón del hombre nunca piensa el bien para los demás. El corazón del hombre siempre piensa para uno. Cuando te dan 15 camisas y te las ponen enfrente y te dicen: voy a regalar esas 15 camisas, escoge una o dos que te sirvan, o escoge las que te sirvan. Así no te sirvan, tú las coges todas, porque no quieres que nadie más sea bendecido, sino solamente tú. Así te queden ajustadas, pero me queda, voy a adelgazar. Así te queden anchas, pero me voy a anchar un poquito. Así te queden cortitas, pero es que ombliguera suena mejor. Hay cosas que nosotros no entendemos, que están dentro de nuestro ADN, que vienen desde la caída del hombre, que es el sentimiento de traición. Y ese sentimiento de traición lo queremos aplicar siempre, siempre. Por eso es que nos gusta tanto cuando alguien se resbala y se cae. Y nos reímos, pero va y nos toque a nosotros. Qué tremenda situación, porque estamos siempre listos para reírnos del mal ajeno. Y no buscamos el beneficio de las otras personas, sino que le vaya mal en algo para nosotros caerle encima. Revise su corazón, porque si no hay una transformación en el antes de Cristo y después de Cristo, muy posiblemente tu corazón no haya sido transformado por el poder de Dios. Cuando el corazón es transformado, se rompe esa cadena de pecado que viene desde Adán, donde empezó a evadir la responsabilidad que tenía delante del Señor. Así que la traición entró en el jardín del Edén y desde entonces ha reinado, haciendo del hombre un ser fundamentalmente traidor, y no ha perdido esa opción de ser traidor. Cuando tienes la oportunidad de dar un reporte sobre una persona que puede en ese momento perder su categoría de trabajo y ascender tú mismo a ese trabajo, la humanidad te dice: aprovecha ese papayazo, sube. Así tengas que hablar mal de los demás. El Señor te dice: no lo hagas. Porque tú debes cumplir un propósito eterno de Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Nunca hagas algo que parezca bueno, pero que en realidad resulte malo. Mire bien hacia dónde te está guiando tu corazón
porque el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, entenderás los propósitos de Dios para ti y viene la bendición de la gloria de Dios sobre ti. Yo prefiero la alabanza de Dios y la glorificación de parte del Señor, así los hombres me desprecien, porque soy siervo del Señor, no de los hombres. Y sirvo al Señor, y no por hombres, ni para hombres, sino para la gloria de Dios. Y eso es lo que debe haber en un corazón transformado. Los hombres se traicionan siempre los unos a los otros. Como la traición no tiene discriminación entre hombre y hombre, hombre y mujer, se traiciona el uno al otro, traicionan su fidelidad, traicionan su compañerismo y a la vez traicionan también al Creador. Por eso el Señor nos habla acerca de las traiciones y del efecto que se tiene dentro de estas cosas. Si tú tienes en tu Biblia, marca el Salmo 56, versículo del 1 al 9, que pareciera que siempre que se levanta un traicionero recoge a los demás y hace una especie de conspiración y uno no se da cuenta, pero siente que va de tumbo en tumbo y va de peor en peor, de mal en mal. Pero ¿qué hacer en medio de estas situaciones? El Señor nos muestra dos cosas que podemos hacer. Si te humillaron, si hablaron mal de ti, si fuiste calumniado, si te azotaron con la lengua, si te dijeron cosas que eran mentira y hablaron mal de ti, recuerda siempre lo que el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y primero, recuerda que Dios te mete en procesos. Uno, para que tú aprendas y fortalezcas tu carácter. Dos, para que les ayudes a los más débiles a salir de esas situaciones difíciles. Porque si estamos aprendiendo de situaciones difíciles, no es para que nosotros nos enorgullezcamos después de decir, hicimos las cosas como Dios quería, pero no trascendimos en informarle eso a la siguiente generación. ¿Cómo puede una generación salir de una situación difícil donde su gran amigo lo vendió por dinero, te estafó, te robó y se marchó y te dejó con el problema encima? ¿Cómo puedes salir de una situación de esta donde tu marido, tu esposo o tu esposa te abandonó y se fue con el vecino, se fue con el panadero? ¿Cómo puedes salir de estas cosas? Mucha gente no alcanza a salir de esos problemas y agarra un arma y se suicida. Porque no tienen la convicción y la esperanza en Dios. Pero los que hemos salido de situaciones como estas, debemos enseñarle a la gente cómo se puede salir de una situación así. Así que prepárese, tome nota y miremos cómo el Señor a través de su palabra nos exhorta a ayudar a los más débiles, a los que vienen detrás de nosotros, quizás a los más jóvenes, quizás a las personas que han sufrido estas cosas en estos momentos y te llaman y te dicen, ay, ayúdame, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Entonces lo primero es, si tú eres un líder, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Si tú eres una persona débil, busca un líder que esté fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Solamente así podrás dar el paso de victoria en Cristo Jesús, y en Él somos más que vencedores. En Romanos capítulo 15, versículos del 1 al 3, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, dijo el Señor Jesucristo. Cuando encuentras a una persona que realmente te guía a fortalecerte en Dios, en el poder de su fuerza, no lo sueltes, no lo sueltes. Esta es una bendición, este es tu amigo, esta es la persona que te va a ayudar a cruzar al otro lado del río. Y dele gracias a Dios por personas como estas. Son escasas, pero las hay. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Así que estas cosas son nuestra responsabilidad porque el Señor nos ha pasado por procesos para ayudar también a otros a salir de sus procesos. Y segundo,
Es decir, la primera parte es tu responsabilidad, es tu deber y cómo puedes pasar. Y lo segundo es porque eso trae una bendición tremenda aquí sobre la tierra. Cuando tú ayudas a una persona a salir de esa situación, mira, viene una bendición abundante para ti aquí sobre la tierra y también en el reino eterno. Porque son bendiciones que sobreabundan sobre esta tierra y bendiciones espirituales, celestiales y eternas. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 8 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta escritura habla del fortalecimiento, de la bendición y de lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Y lo que hemos recibido por gracia, pasémoslo a otros por gracia. Mira lo que dice la escritura también en 2 de Crónicas 15:7. Pero dice: esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. No desmayes, continúa levantando las manos caídas, las rodillas paralizadas, haciendo la obra que el Señor te mandó a hacer. Y si te han traicionado, encomienda todo en las manos del Señor, confía en Él, que Él hará. Mateo capítulo 5, versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Isaías 49:4 dice: pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Porque a nuestro Dios servimos, de Él somos, en Él confiamos y en Él esperamos. Dos citas más. Abdías 1:15 nos dice lo siguiente: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Sea bueno, sea malo, esta es la parte donde dice la regla de oro: ve y haz con los demás lo que quiera que los demás hagan contigo. Y Colosenses 3, 23 al 25 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Se encomienda a Dios esa situación, entrégala en las manos de Dios, no diga me voy a vengar yo mismo, entrégalo en las manos del Señor, que el Señor pone a sufrir al que te ha traicionado, al que te ha pagado mal. Y en lo que dependa de ti, confía en el Señor, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza, y perdónalos de corazón, porque el Señor nos ha perdonado también a nosotros. Debemos revestirnos también de ese pensamiento, perdonarnos los unos a los otros. Y el Señor continúa dándonos tremendas enseñanzas a través de su palabra, porque si no entendemos esos procesos que Dios tiene en nuestra vida, vamos a terminar en una vida de fracaso. En el capítulo 14, el Señor habla de el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Señor siempre estuvo intercediendo por las personas para que pudiesen hacer la obra de Dios en este mundo. Amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Otra vez les doy un nuevo mandamiento: que se amen unos a otros. Hagan las cosas que yo les mostré que hicieran y continúen en el camino, en la verdad y en la vida. ¿Cuál es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor les habla a sus discípulos: me tengo que ir, voy, hago la obra que Dios me entregó por hacer aquí,
pero es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá sobre ustedes. Y una vez que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, Él los convencerá, Él los transformará, Él los guiará y Él los santificará, porque esa es la obra de nuestro hermoso Espíritu Santo en la vida del creyente, para que entendamos que todos debemos trabajar en unidad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor en Juan 16:33. Y cuando el Señor nos habla en el capítulo 15 de la vid verdadera, nos habla de una estructura de unidad, de pensamiento en el Señor, de confianza en el Señor y de trabajo en su obra. Pero en el capítulo 16, en la parte final, el Señor les tiene que hablar a su corazón, a los discípulos, y decirles: mira, un poco de tiempo y me veréis, un poco de tiempo y no me veréis, y vamos a ver cómo resultan las cosas, que el Señor va a obrar en medio de sus corazones. Los discípulos decían: ¿qué es eso de un poco de tiempo y me veréis? Un poco de tiempo y no me veréis. Y el Señor tiene que decirle la verdad de frente. Le dice: mira, voy a morir. ¿Cómo que vas a morir si hemos visto que la Escritura dice que el Mesías va a permanecer? No, es necesario que muera, porque la obra de mi Padre la tengo que hacer, y esta es la obra de Dios, que conozcan a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y este es el testimonio de la verdad, y estas son las cosas que tienen que guardar en su corazón, para que no desistan en medio de la carrera que tienen por delante. Vuestra tristeza se va a convertir en gozo. ¿Cuál tristeza si no estamos tan tristes? Mira, los van a entregar, los van a traicionar, los van a bofetear. Si lo que van a ver que hacen en el árbol verde, mucho más harán con ustedes como retoños, y vendrán cosas tremendas, pero otra vez los voy a volver a ver y vuestra fe se avivará. Déjame ver esto cómo es, cómo podía ser. No podían entender todavía estas cosas porque no estaban preparados para lo que el Señor les estaba hablando. Así que en el versículo 36 del capítulo 16 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y este es el fundamento de este capítulo 16, que después vamos a estudiar a fondo cuando entremos a estudiar el libro de Juan. Pero en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es ahí donde el Señor tiene que reunir a sus discípulos y orar por ellos y decirles: Padre, te pido por ellos que están en el mundo, yo ya voy a ti, pero te pido por ellos para que no para que los retires del mundo, para que los protejas, los guardes del mal, Señor, pero sobre todo que ellos entiendan el valor de la unidad, así como tú y yo somos uno, que ellos también puedan ser uno. Y el mensaje central de este capítulo 17 es acerca de la unidad, la unidad. Y a veces no entendemos lo que nos mandan nuestros gobernantes, y a veces no entendemos lo que nos piden nuestras autoridades, y a veces no entendemos las cosas que debemos hacer y no nos sometemos a esto como tal. Pero todas estas cosas suceden con un propósito. Debemos estar orando por nuestros gobernantes para que tomen las mejores decisiones. Debemos estar orando los unos por los otros y saber que si en el momento justo estamos sufriendo situaciones difíciles, acordarnos de lo que el Señor Jesucristo tuvo que sufrir. Después que les dio estas enseñanzas, los sacó a orar y se fue a un lugar llamado el huerto de Getsemaní. Y estando allí en el huerto de Getsemaní, Él les pide que estén orando, y los llevó a adorar al Señor. Pero también Judas conocía este lugar del huerto, y mientras tanto él estaba haciendo la obra que el enemigo estaba preparando contra Jesús. Y en el capítulo 18, en el versículo 1 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, todo lo que les quería enseñar a sus discípulos, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía de aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados,
y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas, me fascina esta parte porque el Señor conoce el pasado, el presente y el futuro, y a Él debemos preguntarle por las cosas que están sucediendo y las que van a suceder. Cuando tú lees el capítulo 24 de Mateo, los discípulos le preguntan: Señor, ¿qué señales habrá de su venida? ¿Qué señales habrá de estas cosas? El Señor lo primero que le dice: no se dejen engañar, porque muchos se levantarán a engañar. Y el que esté firme en la palabra de Dios, que no se mueva de esa convicción que tiene en el Señor, en el verdadero amor, no mora ni obra el temor. Pero sí debemos reconocer que toda la Escritura nos da como esos tips de estar preparados, de estar listos, de estar en paz con Dios, en paz con el prójimo. Manténgase de esa manera, y si el Señor viene hoy, te vas hoy con el Señor. Si el Señor viene en 10 años, te vas en 10 años con el Señor. Y si el Señor viene en 50 se va con el Señor. Pero tenga su confianza y su esperanza en que las cosas que nos dice la palabra de Dios son para tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en medio de nuestros corazones, y no estar afanados, ni estar turbados, ni ansiosos sobre las cosas que están sucediendo. Sí, son principios de dolores, como desde el año 70 de la destrucción del templo. Y desde ahí los cristianos, y aún antes, veían la situación tremenda, y cada vez que hay una enfermedad que trastoca a nivel de naciones, todo el mundo sale a buscar las profecías, las promesas de Dios, y a decir: mire, ya viene el Señor, ya el mundo se va a acabar. Pero su corazón sigue engañando, y en su corazón sigue mintiendo. El Señor sabe todo, y esto es lo que me da tranquilidad. Jesús, conociendo todas las cosas que habían de sobrevenir, no necesitaba que nadie le contara. Él conoce cómo está tu vida, cómo está tu mente y tu corazón. Él sabe si quizás después de que salgamos de esta cuarentena, lo primero que vas a hacer es irte a Capachos o irte a cualquier lugar a tomar y a divertirte de que no moriste, pero debes estar preparado, porque Dios llama, Dios está trayéndote con lazos de amor y te está mostrando de su gracia y de su favor para que no mueras con la muerte del impío. El que es sabio busca la base bibliocéntrica, cristocéntrica, se prepara, se alista como la novia que se atavía para su novio para cuando él venga, y que cuando él venga nos haya haciendo las cosas bien para él, no en temor, sino en amor. Seguimos aquí. El versículo 5 dice, al versículo 4: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Este término que aparece aquí, el ego eimi, es el mismo que en el Antiguo Testamento se le manifestó el Señor en la zarza a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Yo soy el que soy, te envió. Yo soy el que soy, da esa encomienda para que saques al pueblo de Israel. Este yo soy tiene un poder espectacular, y cuando Jesús nombra, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, yo soy. Y yo no sé si retumbó algo o si solamente en el nombre de yo soy fueron todos al piso arrodillados. En Lucas dice que fueron 2 o 3 veces. Aquí Juan está representando solamente una vez, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esto es una señal también de autoridad, de dominio y de posicionamiento de nuestro Señor Jesucristo aquí sobre la tierra. Poder y autoridad. Cuando estos cayeron, se levantaron, se limpiaron, volvieron otra vez, volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí a ninguno. Entonces Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y esto es
quizás una de las palabras que pasamos desapercibido. Y cuando el Señor está hablándole a sus discípulos, especialmente a Pedro, le dice, mira, no saques tu espada, no hay por qué defendernos, porque todo tiene una trascendencia y todo tiene un lugar. Todo está diseñado por el Padre. Hasta que viniesen a arrestar a Jesús, ya estaba diseñado, estaba dentro del plan de salvación. Si no lo hubiesen atrapado, no había juicio. Si no hubiese juicio, no había azotes, ni coronas, ni condenación, ni cruz. Pero era necesario que el Señor viniese a la tierra, que viviese una vida de santidad, cumpliese el propósito de Dios, empezase su ministerio a los 30 años y que fuese juzgado y crucificado a sus 33 años de vida. 3 años de ministerio y transformó la historia de la humanidad. Quizás nosotros llevamos más tiempo de ministerio y no hemos hecho muchas cosas. También nos pone a pensar esto. Pero la respuesta del Señor dice, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. ¿Seremos más grandes que Dios? ¿Conoceremos más la mente de Dios? ¿O nos debemos someter a la autoridad divina de nuestro Padre Celestial? Cuando entiendes esto, doblegas tu ego, tu vida, y la pones como una ofrenda encendida a Dios, que es nuestro culto racional. Romanos 12, 1 y 2. Somos transformados por medio del poder del Espíritu Santo para entender la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y entonces nuestra vida sube como olor fragante delante de la presencia del Señor y cumplimos propósito de vida. Y entendemos que no estamos aquí en la tierra como un accidente demográfico. Entendemos que somos llamados por Dios, somos capacitados por Dios, tenemos vida y propósito guiados por Dios y que tenemos un plan definido de Dios por Dios y para la alabanza de la gloria de Dios. Cumple tu ministerio, haz las cosas que Dios te mandó a hacer. Y entonces entenderás esa bendición que Dios puede derramar en su corazón, que se llama la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, conociendo que todo lo que Dios permite en tu vida, en mi vida, en la vida de todos nosotros, tiene un plan perfecto y es un plan de bendición. Mis caminos son más altos que vuestros caminos. Pero al final de todas estas cosas les voy a dar lo mejor para ustedes, porque ni siquiera ustedes mismos saben qué es lo mejor para ustedes, pero Dios sí sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy nos sostiene con su mano, con su diestra de justicia, nos fortalece, nos anima, nos levanta cuando caemos y en Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. 3 aspectos fundamentales: esa comunión con Dios, ese tiempo de servicio y qué hacer cuando nos traicionan. Cosas que debemos aprender y debemos manejar para no quedarnos sumidos en profunda desesperación ni en profunda tristeza, sino en lo que Dios tiene preparado para nosotros.